Buenos días a todos, le habla el doctor Carlos Sellés desde Descubriendo en la Mañana. Y aquí estamos en Descubriendo en la Mañana con un tema muy importante. Así que hoy le tengo 3 estrategias, 3. La más importante es la última, así que mantente hasta el final porque la más importante es la última estrategia. Número 1. Es sumamente importante mantener la consulta enfocada en el síntoma que más le preocupa al paciente. Hay que hacer un ejercicio consciente, profesional, deliberado, respetuoso, de poder identificar estratégicamente del historial del paciente, de sus síntomas, cuál es el más que le preocupa. Si tú logras identificar ese síntoma y te enfocas la consulta solamente en ese síntoma, el tiempo de consulta se colapsa. Porque el paciente está tan enfocado en ese síntoma, que es el más que le preocupa, que no desea invertir tiempo hablando de otras cosas que le puedan estar aquejando. Pero podrías cometer el error opuesto. Así que, paso 1 es ¿cuál? Enfocar tu consulta en lo más que le preocupa al paciente. Tienes que tener muchísimo cuidado que no te ocurra lo opuesto. Y es que vayas a, sin saberlo, enfocarte en síntomas que no necesariamente le preocupan al paciente. Así que, tema número 1. Tema número 2. Estrategia número 2. Y recuérdate quedarte hasta el final porque la más importante es la última estrategia que voy a compartir contigo. El punto 2 es la estructura de tu consulta. A todos nos enseñaron a hacer una consulta clínica académica, como se hace en la escuela. ¿Qué ocurre? Es correcta, es completa, es profesional, pero no necesariamente está diseñada para guiar al paciente a través del proceso de consulta y evaluación de una manera eficiente y evitar que el paciente te esté interrumpiendo continuamente con información que tal vez ni siquiera es relevante al caso y solamente complica y extiende más el tiempo. Así que el segundo punto, tienes que tener diseñadas tus preguntas de consulta. Tienes que tener diseñadas estratégicamente en un orden lógico y que valga la redundancia y un orden estratégico las preguntas que se hacen durante la consulta. De una manera lógica que el prospecto pueda entender el porqué de cada una de las próximas preguntas. Si el paciente entiende el porqué de la próxima pregunta que le estás haciendo, coopera con su contestación y te da una contestación breve. Si el paciente entiende el porqué de la próxima pregunta que le vas a hacer, coopera con su contestación y te da una contestación leve. Si el paciente entiende el porqué de la próxima pregunta que le vas a hacer, coopera a lo largo de la experiencia. Si le haces preguntas al paciente que él no entiende por qué se la estás haciendo, te arriesgas a que el paciente hable de más, porque no sabe ni siquiera lo que tú le estás preguntando, no entiende el porqué de lo que le estás preguntando. Entonces empieza a hablar y a rellenar ese espacio muerto, ese espacio que él no entiende el porqué. ¿Okay? Así que tenemos 2 estrategias. 1, enfócate en el síntoma que más le preocupa al paciente. En ese mismo punto, aléjate lo más que puedas de hacer consultas, de hacer preguntas que el paciente, de síntomas que el paciente no considera relevantes o no le preocupan tanto. Número 2, asegúrate de tener las preguntas de tu consulta alineadas, organizadas de una manera estratégica, que el paciente entienda el porqué de cada una de las próximas preguntas. Si el paciente entiende el porqué de cada una de las próximas preguntas, coopera con la contestación, te da contestaciones breves y directas, y eso acelera mucho la experiencia y por supuesto que luces tú mucho más profesional, organizado y proficiente. ¿Ok? Y vamos a la tercera y última estrategia. La tercera y última estrategia es la más importante y es diferenciar. Y esto es muy profundo, esto requiere explicación. Tenemos que diferenciar lo que es interrumpir versus lo que es interceder.
Este es un tema muy profundo, yo lo he discutido a saciedad en seminarios y con los clientes del curso del descubrimiento. Tercera estrategia, la diferencia entre interrumpir e interceder. Cuando el quiropráctico tiene este paciente que está hablando y hablando y hablando y hablando, el quiropráctico muchas veces se siente mal porque no quiere interrumpir a la persona. Y eso es correcto. No debemos interrumpir a nuestros pacientes cuando están hablando. Pero si conocemos la diferencia entre interrumpir e interceder, las cosas cambian dramáticamente. Cuando tú intercedes, tú estás trayendo una pregunta o una pieza de información que está alineada con lo que se está haciendo. El paciente puede entender por qué le estás haciendo esa pregunta. El paciente puede entender por qué le estás haciendo ese comentario. Cuando interrumpimos, el paciente no ha entendido el porqué de la pregunta. El paciente no entiende el porqué del comentario. El paciente no entiende por qué has comenzado a hablar antes de terminar el pensamiento que te estaba compartiendo. Así que cuando tú interrumpes, en esencia, el paciente no puede entender por qué estás diciendo lo que estás diciendo, por qué le estás preguntando lo que estás preguntando y por qué comenzaste a hablar antes de terminar. Pero cuando tú intercedes, el paciente lo puede entender. Así que voy a tratar de darles un ejemplo bien dramático. El paciente te está hablando del accidente que tuvo, el cual él considera que es el accidente automovilístico o la relación directa con sus problemas de cuello. Él te está haciendo la historia extendida del accidente automovilístico y tú ahí mismo le preguntas, doña María, ¿y qué ha hecho usted con este dolor de cuello? ¿Te das cuenta? Ella te está hablando de un accidente automovilístico y tú le estás preguntando qué has hecho para el dolor de cuello. Ella no puede entender en este momento por qué le estás haciendo esa pregunta. Deberías hacer una pregunta alineada con lo que el paciente está diciendo. Por ejemplo, la paciente te está haciendo una historia prolongada del accidente automovilístico. Le puedes preguntar, doña María, ¿y ese accidente fue un impacto posterior o fue un impacto lateral? Ah, fue un impacto posterior. ¿En qué año fue ese accidente? Ese accidente fue cuando yo estaba casada. Ah, excelente. Y hasta el momento que usted ha hecho para aliviar esos dolores de cuello. ¿Te das cuenta? Presenta preguntas o comentarios que están alineados con lo que la persona está diciendo. Eso se llama interceder. Eso no es interrumpir. Alineados con lo que el paciente está diciendo, y luego que tomas control tú de la conversación, entonces puedes dirigir la consulta en la dirección que deseas llevarla, con esa lista estratégica de preguntas de consulta y evaluación, no la lista que nos enseñaron en la escuela, no la lista académica. La lista académica es correcta, profesional y clínicamente correcta, pero no está organizada en un orden lógico. Hay que organizar esas preguntas en un orden lógico. Así que las estrategias: 1, asegúrate de enfocarte en el síntoma primario del paciente. Y por más que tú quieras, evita hacer consultas de síntomas que el paciente no considera apropiados. 2, tienes que tener la lista de preguntas organizadas en un orden lógico, no como nos las enseñaron en la escuela. En un orden lógico que te dé la misma calidad de información, simplemente que puedas lograr que el paciente entienda el por qué le estás haciendo cada una de las preguntas. Y número 3, y la más importante, debes entender claramente la diferencia entre interrumpir e interceder. Cuando interrumpes, el paciente no entiende por qué estás diciendo lo que estás diciendo, por qué estás hablando antes de terminar de hablar, por qué lo estás interrumpiendo con una pregunta y se puede sentir ofendido e inclusive combatir tu pregunta y hablar más. Puedes estimular el hablar más. Cuando tú intercedes, lo que le estás preguntando, lo que le estás diciendo está alineado con lo que el paciente te está compartiendo. Por lo tanto, el paciente entiende por qué le estás preguntando, por qué lo estás hablando antes de que él termine de hablar y decir lo que está diciendo. Coopera con el hecho que tú has intercedido y luego cuando tú retomas control de la conversación, puedes dirigirla en otra dirección. Así que confío en que esos 3 tips les ayuden. Si es así, por favor, dale like
a este live, deja tus comentarios al respecto. Listo, un abrazo.